probablemente si el papá, la mamá, el adulto no vio que se la tomó, en los primeros minutos a lo mejor no nota nada, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que pueden ocurrir posterior a la ingesta? Es importante conocerlos porque puede haber presencia de vómitos, tos, dificultad para tragar, dolor en el tórax, dolor a nivel de garganta. Entonces pueden ser como muy variables y de repente tú lo puedes confundir. Ah, bueno, se ahogó con la saliva, se ahogó con la comida y realmente estamos en presencia de este tipo de accidentes. La seguridad vial es asunto de todos. Energía 99.9 FM les trae A Pie y Sobre Ruedas, con la animación y producción de Isabel Vera, con certificado de locución 54977. En la vía a tu destino, ya sea en bicicleta, moto, carro prestado o el carrito de Armando. A Pie y Sobre Ruedas, inicia ya por Energía 99.9 FM, donde el talento se siente. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Empezamos este jueves maravilloso. Este jueves 12 de junio del año 2025, cuando son las 8:03 de la mañana. Hoy tenemos un programa maravilloso que sé que te va a encantar. Así que pendientes, no te apartes de donde estás, no te apartes de ese dial, siempre en sintonía, full sintonía, todo el día con energía. Te voy a presentar al equipo maravilloso que siempre me acompaña. En la voz marca el maestro Horacio Díaz Manso. En la programación, Ramón Álvarez. Como operador de estudio, Argenis Álvarez Jr. Como operadora audiovisual, Edilín Ovalles. Nuestra Army ¿está bien dicho, sí? Bueno, nuestra Army. En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre, y todos bajo la dirección general de la licenciada Dina Bachelieri. En la locución y producción de este espacio, tu servidora Isabel Vera. 54.977. Te recuerdo que también nos puedes escuchar a través de nuestra señal en streaming www.energiafmoficial.tk, que ya en este momento nos puedes ver a través de nuestro canal de YouTube. Sí, ya puedes ir rapidito al canal de YouTube para que nos veas, porque hoy tenemos una invitada que ya ha venido varias veces al programa, pero hoy nos trae un tema, bueno, ¿cuál mejor tema que el de hoy de prevención? Pero ya va, no te lo puedo decir todavía. Vamos a terminar esta presentación, ya sabes, estamos en YouTube y tenemos un número de contacto, el 0424 3328 999, 0424 3328 999. Por allí, anótalo porque de repente ese señor me preocupa, ¿oíste? Ese señor tiene algo. Hay que mandarlo a terapia. ¿Cómo? Puede ser que le haya pasado algo de lo que vamos a hablar hoy en el programa, sí señor. Luego cuando hablemos, le preguntamos que cómo está él. Bueno, 0424 3328 999, 0424 3328 999. El tema de hoy, interesantísimo, la prevención a los niños por la ingesta de las baterías, esas baterías que parecen un botoncito, ¿ok? Y para eso nos acompaña la doctora Andrea Nogales, gastroenterólogo pediatra, que nos va a estar hablando sobre este tema. De una vez le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Gracias por la invitación y de verdad es un gusto estar nuevamente aquí contigo y hablando de un tema tan importante como es la concientización sobre este tipo de accidentes que cada día lo estamos viendo más en nuestros niños. Bueno, ya vamos a hablar sobre esto que es importantísimo. Así que no te despegues. Vámonos con buena música de la que escoge Argenis para disfrutar durante todo el día. No te despegues, ya sabes que yo te espero junto con la doctora Andrea Nogales al final de esta canción. Y cuando son las 8:09 de la mañana en tu programa A Pie y Sobre Ruedas, hoy jueves, un día maravilloso, jueves 12 de junio. Bueno, pues como te decía anteriormente, hoy nos acompaña la doctora Andrea Nogales, gastroenterólogo pediatra, que ya también es una colaboradora habitual del programa en temas de salud. Y hoy viene a hablarnos de un tema especial, porque hoy
hay una efemérides especial el día de hoy para crear conciencia. ¿De qué se trata eso, doctora? Bueno, Isabel, mira, esto ha sido una revolución en muchos países y más que todo en Europa y Estados Unidos, porque cada vez se está viendo más este tipo de accidentes en los niños, estas ingestas de maneras inadecuadas, por supuesto, y traen como consecuencia muchas complicaciones. Y por eso creo que agarraron un día especial y hoy, 12 de junio, se habla sobre la probabilidad de cómo evitar todo este tipo de accidentes a nivel de por lo menos de los niños, que son la población más vulnerable. Estamos hablando de la ingesta de las Pilas baterías. Exacto, de las baterías o pilas de botón, esas baterías que son planitas. ¿Y por qué esas? Porque quizás ya las cilíndricas cuesta más trabajo tragarse una batería. Y sin embargo, lo hemos visto en las emergencias porque la mastican. Ay, Mastican Dios. esto y claro, esa sustancia también puede producir daño a nivel del esófago, de la mucosa esofágica. Bueno, pues entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿de dónde pueden obtener los niños esas baterías? ¿Qué tiene que empezar a hacer un papá, una mamá para evitar ese tipo de ingestas? Claro, este tipo de batería lo vemos con mucha frecuencia en estos juguetes, ¿verdad? Que tenemos a la mano y que traen como una de la importancia es que hay que tratar de que estos juguetes tengan estos reservorios como fuera del alcance de los niños o que no estén a la vista, porque los niños son muy curiosos y hay ciertas edades que son más accesibles porque ellos tienen esa curiosidad de todo introducírselo a la boca. Entonces, entre el primer año de edad y los 4 años de edad son las edades como más peligrosas. ¿Por qué? Porque ellos son muy curiosos y en menos de pocos segundos ya podemos tener que ellos lo carguen en la boca. Entonces, en los juguetes, lo más común es que lo vemos en los juguetes de ellos. Y claro, como estas pilas duran más, tienen mayor duración en el tiempo, por supuesto, son como muy accesibles a este tipo de instrumentos. Y pasa también que los niños pequeños, todo lo detectan a través de la boca. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa, tú le das unas llaves para que se distraigan. Ay, ponle las llaves para que se distraiga. Le das un llaverito, le das cualquier otra cosa. Ellos, lo primero, su instinto es llevarlo introducírselo a la boca. Exactamente. Entonces, bueno, primero que nada, papás, mamás, pendientes con todos esos utensilios que le entregan a su bebé, porque justamente por ese instinto natural de llevárselo a la boca, pudieran estar en el riesgo de ese tipo de accidente. Y ahora vamos, entonces dirán los papás, ay, pero entonces no le puedo dar ningún juguete a los niños, ¿cómo hacemos? Claro, la idea es tratar de tenerlo como afuera del alcance de ellos, en el sentido, por ejemplo, podemos colocarle cinta adhesiva en esa área donde están las baterías y así evitar que ellos tengan más probabilidad o más tiempo de repente uno darse cuenta de que pudiera ocurrir el accidente. Bueno, ya vamos a seguir hablando sobre este tema maravilloso, importantísimo. Doctora, una pregunta. ¿Usted ha atendido emergencias por este tipo de casos? Muy común. Esto es más Dios. común de lo que creemos y lo vemos con mucha frecuencia en las emergencias pediátricas porque es uno de los accidentes más comunes que podemos ver. Y cuando son las 8:18 de esta mañana de jueves 12 de junio, estamos aquí en tu programa A Pie y Sobre Ruedas. Educación vial de forma entretenida, divertida, buena música para que te mantengas full sintonía todo el día con energía. Hoy nos acompaña la doctora Andrea Nogales, gastroenterólogo pediatra, porque hoy es el día de concientización o concienciación sobre el peligro de esas baterías de botón, ¿Qué pueden hacer los papás? Era la pregunta que habíamos dejado en el bloque anterior. ¿Qué pueden hacer los papás? Bueno, cuidar de los juguetes y tal. Pero es que también hay unas normas. Que en algunos países, en la Unión Europea, en Estados Unidos, se aplican justamente para que el papá pueda leer. Bueno, sí cumple con la norma, no cumple con la norma. Entonces, son normas que hay que revisar los papás que compramos los juguetes, si las cumplen o no, para tener esa garantía de que por lo menos en lo que se refiere a la batería va a tener mayor seguridad. Sí, es importante porque existen industrias o
fábricas con respecto a este tipo de baterías que están implementando colocarle como un sabor amargo a este tipo de baterías para evitar ese rechazo, pero es que los niños son muy curiosos y eso va a depender también del umbral del sabor, entonces eso tampoco nos va a garantizar que ellos van a rechazar este tipo de Sí, juguetes de pues, en la juguete. boca. Pues. Claro, y además a lo mejor más bien lo toman como un reto. Como un reto, exactamente. Exactamente. Esto es algo que me reta, no me gusta, pero lo vuelvo a intentar. Sí, porque pero así sí debería somos. existir normas y sí debería existir leyes. Realmente se sabe que en Europa están estas leyes implementadas y por eso ellos tienen este día a raíz de tantos accidentes que ellos han visto. Ellos implementaron este día como el día de la concientización sobre los accidentes con ingesta de pila de botón. De hecho, tenemos aquí que en Europa existe el estándar de seguridad UL 4200A. Ese es el nombre que se le puso a ese estándar de seguridad para productos que contienen baterías de botón o de moneda, que parecen como una moneda y son de tecnologías de litio. Y este estándar lo que busca es hacer que el fabricante que incluye este tipo de baterías en sus productos, pues establezca unas pruebas de seguridad para evitar que esa batería salga de su compartimiento de forma fácil. Entonces le hacen pruebas de construcción para verificar que ese diseño minimiza el riesgo de que los niños retiren y traguen esas baterías o las chupen, porque ya el simple hecho de chuparlas, o pruebas también para que ese producto ni siquiera se pueda reemplazar la batería, o sea, es un compartimiento totalmente sellado. Que sean inaccesibles a ellos, pues que no tengan ellos esta capacidad de poder. Y es que justamente nosotros cuando somos pequeños tenemos ese instinto de crear herramientas. Entonces agarramos un palito y empezamos a hacer palancas sobre el compartimiento de la batería y vemos, y si suena algo flojo queremos saber qué tiene esa maraquita dentro. Que son muy curiosos porque es la edad, pues, la edad. Y es propio de esa etapa, pues. Ahora bien, si ocurre, Dios guarde, esa ingesta, ¿qué es lo primero que tiene que hacer papá, mamá en esa situación? Es importante saber que esto es una emergencia. Enseguida hay que llevarlo al sitio más cercano donde tengan la posibilidad de que sea evaluado por un gastroenterólogo. Y tener en cuenta de que no hay que darle nada de tomar, porque entonces a veces empezamos a darle leche, empezamos a darle otro tipo de sustancias porque creemos que puede ser una ayuda y al revés, puede ser hasta más peligroso porque podemos producir más daño a nivel de la mucosa. Y últimamente se ha estado evaluando el uso de miel, ¿verdad? O mermelada en niños antes después de la ingesta, ¿verdad? Tratar de dárselo de manera inmediata mientras que llegan al sitio, porque el azúcar trata de encapsularlo. No, es como una especie de neutralización de ese álcalis que produce esa sustancia, entonces ella trata de neutralizar esos efectos y evita que el daño sea más agresivo. Claro, tenemos que tener en cuenta que en niños menores de 1 año no se le puede dar miel porque podemos tener el riesgo del botulismo, pero sí podemos utilizar la mermelada. Entonces ellos hablan de que darle 10 cc cada 10 minutos en las primeras 2 horas posterior a la ingesta. Pudiera disminuir pudiera disminuir un poco el daño a nivel de la mucosa. Ahora, pero te pregunto, Andrea, la doctora Andrea Nogales, gastroenterólogo pediatra. El niño está jugando, agarró esa pila tipo botón, se la tragó. ¿Cómo sabe el papá que se la tragó? ¿Qué síntomas puede presentar? ¿Qué puede empezar a presentar el niño? ¿O eso tarda en aparecer los síntomas? Sí, lo que pasa también es que la mayoría de las veces este tipo de accidente ocurre en niños que no lo expresan, no dicen, mira, me tragué una batería. Entonces a veces pasa por desapercibido y el niño puede presentar en el transcurso de las 6 horas, puede presentar tos, puede presentar dificultad para tragar, dolor para tragar, dolor en el torácico. Claro, cuando ya ha pasado mucho tiempo pueden presentar vómitos con sangre, entonces claro, ya ahí hay que salir más inmediatamente, pero sí a veces pasa por desapercibido
porque los niños no te lo dicen, sino que a las horas que tú te puedes dar cuenta porque empiezan los síntomas muy paulatinamente, la tos, puede haber dificultad respiratoria también. Ok, entonces es algo que si nos percatamos al momento de que está ocurriendo, buenísimo, en el sentido de que ha ocurrido algo malo, por supuesto, pero podemos salir rápidamente a la emergencia. Pero si no nos hemos dado cuenta y han pasado las horas y empezamos a percibir esos síntomas rápidamente. Rápidamente, porque ya sabemos que está ahí instalada. Y la idea es tratar de sacar esta batería antes de las 2 horas de habérsela ingerido. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa, más probabilidades de que el daño se produzca a nivel de la mucosa. Y ya estamos aquí de regreso contigo cuando son las 8:38 de la mañana de este jueves 12 de junio. Hoy nos acompaña la doctora Andrea Nogales, gastroenterólogo pediatra, porque viene a crear conciencia. Hoy es el día de concienciación sobre los peligros del consumo de la batería tipo botón en los niños y esas emergencias que pueden ocurrir, que son, nos decía ella en el bloque anterior, más frecuentes de lo que pensamos, ¿ok? Entonces hay que tomar conciencia de todos esos juguetitos que le compramos a los niños, revisar que cumplen con las normativas, que eso es lo primero, ¿ok? Y bueno, nosotros como padres estar pendientes de todo eso. Nos hablaba, doctora, que si el niño tiene la ingesta de esa batería, probablemente si el papá, la mamá, el adulto no vio que se la tomó, en los primeros minutos a lo mejor no nota nada, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que pueden ocurrir posterior a la ingesta? Es importante conocerlos porque puede haber presencia de vómitos, tos, dificultad para tragar, dolor en el tórax, dolor a nivel de garganta. Entonces pueden ser como muy variables y de repente tú lo puedes confundir. Bueno, se ahogó con la saliva, se ahogó con la comida y realmente estamos en presencia de este tipo de accidentes. Y hablábamos de que era importante tener a mano miel o mermeladas, justamente como un elemento que contrarresta el efecto del álcalis que tienen las baterías. Que pueden producir. Doctora, una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de tragarse eso? No los síntomas, sino qué es lo que produce esa batería. Una vez ingeridas, y si no se puede retirar antes de las 2 horas, cada vez que pasa el tiempo va a ser más dañino para la mucosa gástrica. Y es una especie de quemadura. Es como cuando ingieren alguna sustancia alcalina a través de la boca, por supuesto, y esto puede producir como una quemadura a nivel de esta mucosa porque hay como una especie de licuefacción o ese mismo álcali lo que hace es daño a nivel de la mucosa y produce una especie de quemadura, así como cuando uno se acerca a una candela, así mismo a nivel de la piel, pero a nivel de la mucosa. Interno. Entonces, eso hace que pudiera a largo o a corto plazo producir perforaciones a nivel de esófago, puede producir fístulas traqueoesofágicas, puede producir hasta daños más severos que pueden llevar a la muerte de nuestros niños. Entonces, o sea que no hay que esperar, ya vamos a esperar a que él evacúe y ahí retiramos. Porque va a depender mucho del tamaño de esa batería también, porque hay baterías que tal vez puedan ser muy pequeñas y pueden progresar, llegar al estómago y bueno, pueden continuar y pueden ser evacuadas, pero si son baterías grandes, de mayor de 20 milímetros, que es la que usualmente utilizan estos juguetitos, esto pudiera quedarse a nivel de esófago. El peligro está que se quede a nivel de esófago. Ese es lo que más a uno le asusta, pues, de la situación. Y también cuando las muerden, a veces no las ingieren, pero el hecho de morderlas puede generar algún efecto e inclusive recuerden que cuando están bajo mucha presión, estas baterías hasta pueden explotar, ¿ok? Claro, es una presión súper grande la que implicaría esa explosión, pero bueno, a veces ya ha sido manipulada, cayó desde una altura o algo, y entonces también hay que tener cuidado con eso. Doctora, hay una pregunta, ¿cómo surge el hecho de hacer esta concienciación sobre la peligrosidad del consumo de estas baterías? Sí, bueno, nos llamó mucho la atención porque realmente no conocíamos que existía un día para ese tipo de... Y cuando nos ponemos a leer, ya en Europa y en otros países, es como un día de la manera de llamar la atención y avisarle a estos padres
o a los representantes de que este peligro está es más frecuente de lo que creemos, y realmente el grupo de gastroenterólogos pediatras del estado de Aragua nos hemos reunido y tratamos de llevar esta información a muchos espacios como escuelas, los sitios donde venden este tipo de batería. Hoy, por ejemplo, van a haber varios colegas que van a estar en varios sitios llevando la información y tratando de concientizar la importancia de este tipo de accidentes. Bueno, maravilloso eso que acaba de mencionar, esa labor de irradiar esta información importantísima y particularmente en las escuelas, o sea que los maestros, los profesores también tienen que estar en conocimiento y capacitados para dar estos primeros soportes de auxilio o esas primeras acciones que deben realizar en caso de detectar este tipo de escuchamos Coldplay, Viva la Vida, a las 8:48 de la mañana de este jueves 12 de junio, acompañados de la doctora Andrea Nogales, gastroenterólogo pediatra, que viene a hablarnos sobre la concienciación necesaria con respecto a las baterías tipo botón que pueden ser consumidas por error por los pequeños, ¿ok? Doctora, hemos estado hablando de lo que debe hacerse inmediatamente en caso de detectar esa ingesta, los síntomas que pueden presentar los niños. Ahora bien, cuando ya nosotros papás que revisamos los juguetes, ay, esta pila ya no sirve, hay que cambiarla. ¿Qué hacemos con esa pila vieja que estamos desechando? ¿Qué es lo que debemos hacer de forma segura? Es importante también eso, porque a veces creemos que por el uso, que ya la utilizamos, ya están desgastadas, ellas todavía tienen cierto voltaje, y ese voltaje, si esto es consumido, también pueden producir daño, porque se habla de que aproximadamente cuando tienen 1.2 de voltaje, el daño puede ocurrir a nivel de la mucosa, y cuando las pilas están desgastadas, aparentemente ya no se pueden utilizar, es a partir del 1.5, es decir, que si todavía contienen esa sustancia, ellas son capaces de hacer daño. Entonces hay que tratar de, si la vamos a desechar, que no se acercan, ni nada que sea alcanzable a las manos de los niños, y además de eso se sugiere colocarle cinta adhesiva para desecharla, cinta transparente, y así evitar que si se la ingieren ese contacto con la mucosa. Y además, actualmente contamos con varias empresas con conciencia social que están poniendo a la disposición del público lugares para depositar las baterías que ya se han usado y que están descargadas, porque realmente las baterías de cualquier tipo no deberían desecharse en el tobo de la basura como la basura orgánica. Deberían disponerse de forma diferente. Y bueno, estos lugares facilitan muchísimo esa recolección, ¿no? Porque sabemos que las baterías, si no las desechamos apropiadamente, pueden explotar, pueden generar algún incendio, pueden derramar líquidos que pueden afectar el terreno donde son depositadas. Entonces es importante cómo disponemos de esas baterías usadas. Esa idea es súper ejemplar, porque pudiéramos tener la probabilidad de llevar esas baterías ya no utilizables y así no desecharlas en los sitios que pudieran traer consecuencias. Claro, por ejemplo, en la casa yo dispongo de un envase plástico donde voy echando las baterías. Lo que pasa es que me olvido de sacarlo cuando tengo que ir a algún sitio donde sé que está ese sitio donde se disponen las baterías usadas. Pero en particular yo no tengo niños pequeños en la casa, papás que sí tienen esos niños pequeños en la casa, si van a tener ese recipiente donde acumular las baterías que ya no se usan porque ya están desgastadas, que no esté al alcance de los niños, sí, ¿verdad? Exactamente, porque realmente no estamos haciendo nada. Claro, quedamos en lo mismo. Quedamos en lo mismo porque como que dijimos que eso todavía contiene sustancias que pueden ser dañinas. Y a veces, por ejemplo, las guardamos en un pote que ya vacío de helado, ¿ok? Y el niño en su curiosidad quiere abrir ese pote de helado para ver qué hay, no hay helado y entonces se puede consumir, la verdad. Entonces, muy curiosos. Muy curiosos. Entonces, bueno, doctora, ¿qué nos queda entonces por decir para hacer este llamado de atención, este llamado a la conciencia sobre la precaución que hay que tener con respecto al uso de los juguetes y de las que contienen este tipo de baterías?
Bueno, mami, papi, siempre mi recordatorio y nuestro eslogan en esta oportunidad como especialista es que no cambiemos la sonrisa de nuestros niños por una emergencia. Esto realmente es una emergencia y si por casualidad lo pasa en la casa, no se queden en casa, trate de llevarlo al sitio que puedan prestarle los primeros auxilios, porque realmente traen muchas consecuencias que después van a ser más lamentables. Entonces no cambiemos la sonrisa de nuestros niños por esta emergencia. Gracias, doctora. Nos ha encantado el programa el día de hoy y ya sabe que siempre puede venir aquí para traernos siempre toda esa información valiosa. No, gracias a ti, de verdad, Isa, por prestarme tu espacio y tratar de llevar este tipo de información, porque a veces ni uno mismo conoce que existen fechas, que existen días y que hay situaciones que realmente tenemos que seguir recalcándolas como sociedad. Qué bueno. Bueno, pues nosotros ya por el día de hoy nos toca despedirnos. Y por supuesto, no estoy sola, yo me despido en nombre del maravilloso equipo de Energía. En la voz marca, Horacio Díaz Manso. En la programación, Ramón Álvarez. Como operador de estudio, Argenis Álvarez Jr. Como operadora audiovisual, Edilín Ovalles. En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre y todos bajo la dirección general de la licenciada Dina Bachelieri. En la locución y producción de este espacio, tu servidora Isabel Vera, la que siempre te pide que por favor conduzcas con empatía. Bye.